Saludos a los colegas y amigos del Colegio de Abogados que nos estén sintonizando en esta actividad que es parte de la convención virtual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mi nombre es Alberto Medina Carrero y en esta ocasión me acompañan los compañeros abogados Irán Sánchez Martínez y José Enrique Colón Santana. Esta actividad la hemos titulado Para escribir de verdad. Y me parece que debo explicar un poco ese título. Tiene dos sentidos. Coloquialmente se dice cuando se hace algo de verdad, queriendo decir con todo propósito y con las herramientas para hacer algo pues bien hecho. Ese es un sentido al que aspiramos, con el que aspiramos cumplir hoy. El segundo sentido de este título es que vamos a hablar principalmente del relato sobre hechos verídicos. Por lo tanto, pues, vamos a hablar de escribir sobre la verdad. Esta actividad es parte del programa de actividades de la Comisión de Juristas Creativos. Esta es una comisión de relativamente reciente cuño, como parte de las que existen en el colegio, y es una comisión que tiene principalmente el propósito de ser promotora de la creación en general, pero principalmente la creación literaria del foro colegiado. Para tener un poco de trasfondo de lo que es la comisión y lo que ha estado haciendo y que sirva de contexto a esta actividad, voy a resumir lo que hemos hecho en estos 2 años principalmente. Hemos celebrado unas actividades de micrófonos abiertos con el fin de recoger esas manifestaciones literarias, ya sean narrativas o poéticas, de los compañeros abogados que han escrito, pero no necesariamente han dado a conocer su obra, y que en buena medida pues lo han tenido un poco en la gaveta, ¿verdad? Engavetado. Así que en un par de ocasiones en este tiempo hemos celebrado esas actividades de micrófonos abiertos con mucho éxito y mucho entusiasmo por parte de los compañeros abogados. La pandemia nos interrumpió porque teníamos programado un par de actividades de micrófono abierto y no, por razones obvias, ¿verdad? No hemos podido llevarlas a cabo. Otra de las actividades que vale la pena mencionar y resaltar es un cursillo de redacción que el que les habla ofreció el año pasado en 4 sesiones sabatinas, con una gran aceptación para mi satisfacción. Y en este momento estamos en el proceso de concluir la publicación de una antología que hemos llamado De Escritos de la Gaveta, por las razones que mencioné hace un momento, ¿verdad? Hay compañeros que han escrito, pero su obra ha quedado inédita y la estamos recogiendo en este libro que debe salir en los próximos meses. Hay un buen número de colaboraciones, muchas de ellas de naturaleza poética y otras de narrativa. Así que eso, en una síntesis, ¿verdad?,
es parte de la obra que hemos estado haciendo en la Comisión de Juristas Creativos. Entonces, en esta ocasión nos ha parecido conveniente hablar sobre el oficio de escribir, pero principalmente la vertiente autobiográfica. ¿Por qué? Porque la experiencia general es en el sentido de que las personas empiezan a escribir sobre lo que conocen mejor. Y obviamente la vida propia, la vida de uno, pues es algo que uno conoce mejor que otras personas, aunque siempre hay aspectos que quizás uno ha pasado por alto o ha pasado por alto su significación en la vida de uno, pero ciertamente pues la vida propia es algo que uno conoce bien y es normalmente por donde se empieza a escribir. Así que vamos a tratar el relato autobiográfico, contrastando las visiones que hay, que ya mismo aflorarán en la discusión nuestra, en la conversación que vamos a tener nosotros tres, y entonces la parte práctica, ¿verdad?, de cómo se lleva a cabo en general, ¿verdad?, esa escritura de corte autobiográfico. Y digo corte autobiográfico porque no necesariamente tiene que ser una autobiografía completa, sino puede escribirse y se escribe sobre ciertos momentos en la vida de una persona, sobre ciertos aspectos, puede ser personal o profesional, etcétera, ¿verdad? Así que, y eso lo veremos también aquí. Y obviamente, por la importancia que tiene como etapa formativa la niñez y la adolescencia, pues generalmente se escribe partiendo de esa etapa de la vida. En mi caso, el primer libro que yo publiqué, que es este libro, Primer Viernes, Recuerdos de un joven escolar, pues tiene que ver con esa etapa de mi preparación académica. El libro incluye el año que pasé en kindergarten y los 12 años hasta que me gradué de escuela superior. Y me voy a permitir, porque me parece pertinente a esta introducción, leer la introducción, no se asusten que es breve, a este libro que habla por sí sola. Dice: este libro fue primero una novela, luego un libro de cuentos, más tarde una obra de teatro, incluso un musical. Todo ello en mi imaginación, pues algo impedía que diera el salto de mi cabeza al papel o más recientemente a la pantalla de mi computadora. Finalmente decidí que lo que tenía que contar no necesitaba meterlo en el ropaje de una ficción más o menos solapada, sino que debía presentarlo tal y como sucedió, o por lo menos como lo recuerdo varias décadas después. No es fácil contar la historia propia, no tanto porque uno tenga cosas terribles que revelar, sino por el miedo a hacer el ridículo de relatar algo intrascendente. A primera vista, ¿qué puede haber de importante o interesante en la experiencia escolar de un muchacho mayagüezano entre 1955 y 1968? La respuesta que me eludió
durante mucho tiempo es que la historia de uno es muchas veces la historia de muchos. Más aún, hay en ella cuestiones que quizá trasciendan el mero interés anecdótico. Se me antoja que en esta historia, por demás personal y modesta, hayan claves para entender algo de la historia del país de la segunda mitad del siglo XX. La escuela ocupa un lugar central en la vida de un niño y un joven. Es el trabajo al que se va todos los días cuando no se tiene edad ni preparación para otra cosa. No se pasan en balde esa docena de años en la época formativa. Hay, por supuesto, lagunas e imprecisiones en lo que se relata. El tiempo se ha encargado de desdibujar lo más remoto. Otras cosas están casi intactas. Más que recordarlas, las siento como si fuera ese ayer al que vuelvo los ojos del alma. He optado por no identificar claramente a muchos de los que menciono. No hace falta, ni es importante para el propósito de este texto. Los hechos son más importantes que los protagonistas. Supongo que mis condiscípulos se reconocerán con mayor o menor dificultad. Así, el título. Durante buena parte de los años en que sucedieron las cosas que aquí cuento, en la escuela católica a la que asistía los primeros viernes de mes, se iba a misa y se comulgaba. Era pues una fecha importante y representativa de la experiencia que nos haría a todos quienes somos. Pienso que de alguna manera esa imagen encapsula lo que fueron esos años para mí. Esa experiencia que tuve de ir aplazando el escribir este libro, el terminarlo, porque yo lo había comenzado, ¿verdad? Y duró bastante tiempo eso, pues. En mayor o menor grado pienso que le pasa a muchos que tienen cierta renuencia, cierta reticencia a escribir sobre su vida. Así que eso es una parte de lo que vamos a hablar en esta ocasión. La otra vertiente son las vivencias significativas y transformadoras que pueden ocurrir y ocurren como cuestión de realidad en cualquier momento de la vida de uno. Y aquí pues vamos a hablar de dos de ellas muy, muy importantes, muy conocidas. Así que vamos a comenzar en este asunto de cómo contar la propia historia, ¿verdad? Y yo lo propongo que examinemos por la naturaleza de lo que se habla en este tipo de literatura, ¿verdad? La dicotomía entre la franqueza y la confesión. Porque hay algo que se conoce en la literatura como la literatura confesional. Es decir, el autor, más que hablar sobre su vida, se confiesa. Y entra en detalles muy, muy íntimos que pueden ser desde embarazosos hasta muy dolorosos, ¿verdad? De su intimidad personal y familiar. Y para tener esa conversación, aquí el compañero Irán Sánchez Martínez escribió una obra que le fue premiada por el Pen Club de Puerto Rico en la categoría de memorias, cuyo título es Cuesta de los Judíos número 8. Una historia muy personal y familiar, podríamos decir que con todas sus verrugas, pero vamos a dejar que sea el compañero el que yo he comenzado hablando de primer viernes, que
que es una historia más, más breve, menos detallada en términos de familiares, porque déjenme ir un poco más allá sobre mi libro. Mi interés no era tanto contar mi historia personal, sino la experiencia de estudiar en una escuela católica, ¿verdad?, de esa época. Porque con los años yo llegué a ver y a pensar que la educación privada en Puerto Rico, sobre todo la católica, ha sido, a mi modo de ver, a mi juicio, idealizada. Y solamente se habla de sus luces, pero muy poco de sus sombras. Y tiene sombras, las tuvo para mí. Y yo quería dejar constancia de eso para que otras personas pues pudieran juzgar ese efecto que, como digo, trasciende la historia de una persona, porque como sabemos, de ese ambiente de las escuelas privadas y sobre todo las católicas, pues sale mucha gente que después pasan a ocupar cargos en la vida pública o privada, digamos de esta manera, de la clase regente, la clase dominante. Así que es importante, a mi modo de ver, la influencia que ha tenido esa educación, sobre todo en el proceso innegable de transculturación en Puerto Rico. La escuela a la que yo asistí durante esos 12 años era una escuela que estaba en manos de monjas y de sacerdotes de Estados Unidos, donde todo era en inglés, y como yo digo en el libro, entrar por aquel portón era como entrar a Estados Unidos. Algo que en mi caso, pues, tenía una importancia, y la tuvo, ¿verdad?, extraordinaria. Ese es fundamentalmente el propósito de mi libro. En el caso de Irán, pues, su libro es de otro tenor, y sería bueno que él pues nos explicara sobre ese particular. Bueno, Cuesta de los Judíos número 8, para comenzar con el título, es el nombre de la calle que precisamente era una cuesta que era conocida o es conocida como Cuesta de los Judíos, y el número 8 es porque era el número de la casa en la que yo vivía. Y utilizo ese título porque esta obra cubre precisamente desde los 4 o 5 años de edad hasta los 11 años y medio, que fue cuando yo me gradué de 6º grado. O sea que, a diferencia del libro Primer Viernes, que abarca toda la vida escolar hasta escuela superior 4º año, el mío se queda en la mudanza que hizo mi familia en ese verano al finalizar el 6º grado, mudanza que hice, que esta era una dirección del pueblo, de la zona urbana. Mi familia entonces se muda al barrio, al Macizo Alto de Yauco, y de ahí en adelante pues continuamos viviendo allí. De modo que, y aclaro que fue un título que yo utilicé como lo que llaman los autores como working title, porque hay que darle un título a la carpeta en el cual uno está trabajando. Pero posteriormente mi editor me sugirió que le dejara ese título. Aclaro que mi editor es para este y para todos los demás libros, el licenciado Alberto Medina, aquí al lado, que me sugirió que dejara ese título. Aclarado lo del título, pues sí, yo diría que es un libro
que a pesar de que cubre solamente hasta mi 6º grado, es un libro muy abarcador, tiene 232 páginas. Y al principio él me decía, pero tú estás escribiendo mucho. Y yo dije, es que tengo mucho que contar en esa etapa. Y naturalmente, yo no quería hacer unas memorias tipo ensayo o una sencilla prosa lineal. Yo quería hacer unas memorias que pudiesen leerse como se leería cualquier novela. De hecho, hoy día se le llama a este tipo de escritura novela de no ficción. Así que Cuesta de los Judíos realmente es lo que hoy día se llama una novela de no ficción, porque es una obra que también recurre a las distintas técnicas novelísticas, como son los diálogos, tiene mucho diálogo, como es las idas y vueltas en el tiempo. Y dentro de la experiencia de escribir esta obra, pues descubrí que una de las cosas que uno debe hacer cuando uno está escribiendo memorias es cotejar notas, comparar notas con la memoria, por ejemplo, de mis hermanos. Esta era una edad de los 4, 5 a los 11 años y medio, que es muy remota, demasiado remota. Pero yo tenía un hermano bastante cerca en edad, de 1 año de diferencia, así que yo muchas cosas las consultaba con él, otras cosas las consultaba con mi papá y mi mamá, que en esa época vivían, y con algunos amigos, y descubrí algo interesante, y es que la memoria el recuerdo que ellos podían aportar generalmente era distinto al mío. Y ese es uno de los grandes problemas que uno tiene como escritor de memoria, que tú lo aclaras, Alberto, diciendo que es como uno lo recuerda, y eso es cierto. Y llega un momento en que uno está escribiendo y cuando le embargue esa duda que uno cree importante, que debe consultarlo, y lo consulta, y entonces la versión de tu hermano es distinta a la que tú tienes, entonces tú tienes que escoger, decir qué vas a hacer. Pues yo siempre resolví eso a favor de como yo lo recordaba. Así que esas memorias de Cuesta de los Judíos número 8 es mi vida de niño, como yo la recuerdo a la distancia del tiempo. Otras cosas que yo no me acordaba, tan pronto me decían, pero tú no te acuerdas tal cosa, y yo dije, es verdad. Yo no me acordaba de eso, pero ahora que lo mencionas, sí recuerdo que pasó esta otra cosa. Y como dice Alberto, la historia que escribía no era necesariamente mi historia, era la historia de los niños de mi edad viviendo en la década del 50, que es donde se desarrolla mayormente el libro, aunque llega hasta el verano del 62. Es una historia, es una memoria importante además porque recoge no solamente la historia de otros, sino es, como dice Luz Nereida Pérez, es la intrahistoria del país. Es como vivía la gente, pero también las cosas que le pasaban a la gente, las cosas importantes alrededor. Ejemplo, algo sencillo. Pues usted puede decir, la televisión llegó a Puerto Rico en 1954 y da ese dato, que es un dato objetivo, pero no es lo mismo decir eso que uno contar que cuando yo nací no existía en Puerto Rico el invento de la televisión. O sea, era desconocido. La televisión llegó a Puerto Rico cuando yo tenía 4 años de edad. Pero en mi casa no había dinero para comprar un televisor. Así que nosotros sencillamente aprovechamos que una pareja de personas que no tenían hijos
él era chofer de carro público, pero parece que tenía los medios para comprar un televisor y compró un televisor. Toda la muchachería del canto se daba cita allí por la noche a ver ese único televisor, que era un televisor pequeño, no era grande, era que de aquellos eran televisores de tubo, blanco y negro, pero ese era un acontecimiento y todos queríamos estar allí cuando la doña Luz prendiera el televisor. Y había que irse a las 9, porque en esa época las televisoras no transmitían como hoy día 24 horas, era un ratito nada más, de 5 a 9, después se fue ampliando hasta las 10, después hasta las 11, y después apagaban las antenas y todo el mundo a dormir. Pero ese acontecimiento es importante porque entonces yo cuento además qué pasaba cuando tu papá te decía, como me dijo a mí el mío, me dijo un día, como doña Luz dijo que iba a cobrar 5 centavos por ver televisión, tú no vuelves más. Después ella el otro día de ventana a ventana le dijo a mi mamá que no, que eso ella lo había dicho bromeando, porque tenía la casa llena, en un momento que la tenía llena y que iba a empezar a cobrar como una broma. Y entonces tuve que negociar el ir un día sí y un día no. Pero yo me encuentro con los muchachos que peinamos canas hoy día, de esa época, que han leído el libro, incluso muchachas, mujeres, y me han dicho, Hiram, la experiencia mía de enfrentarme por primera vez al fenómeno de ver televisión es muy parecida a la que tú narras allí. Así que en ese sentido, pues uno aprovecha eventos históricos que pueden pasar como un simple dato histórico en los demás libros de historia o de cultura o de entretenimiento que se menciona de vez en cuando, pero nunca nadie se ha detenido a pensar cómo afectó la televisión la vida de los puertorriqueños. Que en mi caso, en un segundo libro que ya está terminado, que Alberto editó también, que es la continuación de Cuesta de los Judíos, un libro que ya está en manos de la casa editora que se titula Quería ser como Charles. Allí yo cuento ya pasado, ¿verdad?, mi sexto grado, que se va a extender hasta mi graduación de cuarto año. Ahí yo cuento qué pasó cuando en mi casa pudieron comprar al fin un televisor. Y una de las consecuencias es que tuvo de inmediato, lo puedo adelantar, es que la vecina, que por cierto también se llamaba Doña Luz, que antes de que hubiera un televisor en mi casa, iba por las noches a hacer cuentos de aparecidos y de muertos, para que nosotros no pudiéramos dormir después por la noche. Entonces llegó el televisor y se suspendieron las sesiones de los cuentos. Es decir, que esa fue una consecuencia inmediata que tuvimos, el hecho de que llegara un televisor a la sala de mi casa. Y así uno puede notar, yo en Cuesta de los Judíos, por ejemplo, también narro la experiencia de haber estudiado mis primeros 4 años en una escuela católica. La diferencia con Alberto es que el colegio al que iba Alberto era de los riquitos, los que podían pagar un colegio, y en Yauco había un colegio, el Holy Rosary, que era parecido al de Alberto, que era el que se pagaba, el de la gente de Chavo, que podía tener a sus hijos allí, pero también estaba la escuela parroquial, que era una escuela más pequeña, más modesta, que no cobraba, se sostenía del platillo que pasaban en las misas los domingos, el segundo platillo, escuela parroquial, y con eso era que se mantenía esa escuela. Pero las experiencias eran muy parecidas. ¿Y qué yo cuento en Cuesta de los Judíos sobre mi experiencia? Que debió haber sido una experiencia mucho más grata, y yo recordar las cosas gratas, pues lo que yo recuerdo vívidamente hoy día, y lo cuento en el libro, es cuando estábamos en la fila del comedor, y uno de los compañeros, John Wainwright, se le había olvidado la insignia que había que usar en la camisa, en la manga de la camisa, y para tapar su olvido, él se puso un jacket.
la monja, la principal, que era una monja muy áspera, de mirar siniestro. Yo siempre la comparé su carácter con el de una serpiente, pues esa monja lo nota a él en la fila, que él está delante de mí, y le dice que se quite el jacket. Y primero lo llama, que se acerque, quítese el jacket, se quita el jacket, y cuando la monja ve que no tiene la insignia en la manga de la camisa, sacó la mano y le dio una bofetada que nosotros, si no estamos detrás para aguantarlo, hubiera caído redondo al piso. Pues ese tipo de cosas, y uno dice, ¿para qué sirve contar eso? Pues sirve para contar, sí, porque me he encontrado con gente que me han dicho que las monjas en mi escuela eran peores. O sea, sirve para, no quisiera usar la palabra juzgar. Aquí también hay una monja que bofetea a un compañero. Yo no digo que sirve para juzgar ni para saldar cuenta, sino que sirve para describir la realidad por la que pasábamos nosotros, estudiantes, en una época en que no había las protecciones de ley que existen hoy día contra el maltrato de menores, porque hoy día probablemente esa monja hubiera terminado en el tribunal. Pues... Te interrumpo. Sí, sí. Algo que, ¿verdad?, insinué hace un ratito, y esto es algo que hemos, ¿verdad?, conversado nosotros en múltiples ocasiones, y que hay una diferencia de criterio. Tu libro y la continuación llama la atención el grado de franqueza tuyo, ¿verdad?, sobre asuntos tuyos personales y de tu familia, y la relación con tu padre, etcétera, que, ¿verdad?, es algo que está presente ahí. Ciertamente podríamos decir que tu padre es tu antagonista. Eso es así. Y eso es algo que una mera lectura revela, ¿verdad? Tú escogiste contar tu vida de esa manera. Es decir, da la impresión de que tú piensas que, como en el tribunal, ¿verdad?, y tú fuiste juez, como sabemos todos aquí, ¿verdad?, los que somos parte del foro, tú cuentas la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Sí. Yo cuento la verdad, nada más que la verdad, pero no toda la verdad, ¿verdad? Sí. Por razones que hemos hablado Sí, lo sé. en varias ocasiones. Quizás debas hablar sobre eso, ¿verdad? O sea, porque esa es la visión tuya de lo que deben ser las memorias, ¿verdad? Y hasta qué punto, pues, tú estás dispuesto a revelar cosas que son muy, muy dolorosas de tu vida. El lector de género de memoria es una idea que yo tengo, puede ser una idea equivocada, pero es la idea que tengo. Lee memorias lee memoria, el lector de memoria, lee memoria, no importa quién escriba la memoria, pero siempre busca en el libro poder conocer la vida del que escribe la memoria, y siempre busca en la experiencia del que escribe la memoria su propia experiencia. Yo creo que la gente trata de identificarse con las experiencias de vida de otras personas. Yo pude haber escrito algo lineal, algo que omitiera muchos de los aspectos de mi vida, como bien tú señalas. Yo soy el protagonista y mi padre es el antagonista, porque
Mi padre era tremendo, era terrible, y yo no quería omitir la, la formación que yo había recibido en mi hogar con una figura tan presente y, ¿verdad? Y con la franqueza que digo, tan terrible como era, no era hacia mí, era hacia los hijos y hacia la esposa, hacia mi madre. Que no era un caso de, mi padre no era un caso de maltrato físico a mi mamá. En cuanto a nosotros, pues hoy depende, ¿verdad?, el criterio que uno quiera aplicar. Él hacía, por ejemplo, pues nos quitaba la camisa, nos arrodillaba en el balcón que daba para la calle y nos cruzaba la espalda con 2 o 3 correazos, una correa de cuero que él tenía, y nos decía que nos quedáramos allí para que nos diera vergüenza, que todo el mundo viera que estábamos castigados. Ese tipo de cosas. Y aparte de eso era un buen hombre, era un buen proveedor, nos llevaba a misa todos los domingos, velaba porque estuviéramos bien alimentados, bien cubiertos, etcétera. Pero había un control férreo sobre Pero había un control férreo sobre la vida, y entonces solamente las cosas podían hacerse del modo que él creía que era lo correcto. Yo en el segundo libro cuento que cuando él me ponía a lavarle el carro, después él venía, como si tuviera una lupa en la mano, a mirar y decía: aquí se te quedó un chivo, porque o el jabón no llegó allí o no le pasé el paño para secarlo allá. Ese tipo de persona era él. Y entonces eso pues le va a ayudar a muchas personas que me conocen a identificar algunos rasgos de mi personalidad. Que yo creo que es importante por lo que tú acabas de mencionar, porque yo estuve en la judicatura, estuve en otras posiciones públicas, y una de las grandes cosas que él nos enseñó fue a ser honrados. Eso sí se lo debo a él. Él nos dio muy buenos ejemplos de vida como seres humanos, como personas. Pero volviendo al nivel de franqueza, pues como te digo, yo pienso que no vale la pena leer unas memorias donde el que escribe meramente dice que fue a tal escuela, que tuvo tal novia, que estuvo tanto tiempo de novia con esa persona, que se dejó. Es decir, unas pinceladas, unos rasgos grandes, porque... Sobre todo que tú tuviste tus fracasos amorosos. Sí, tuve fracasos amorosos. En el segundo volumen de memorias, Quería ser como Charles, pues digo, cuando mi primera experiencia sexual, que es un prostíbulo que había entre Yauco y Guayanilla. Y de nuevo, estoy seguro que van a venir compañeros y me van a decir: ay, yo también estuve allí. Yo también pasé por allí, pero no me atreví a entrar. Es decir, la memoria, el nivel de franqueza te da la oportunidad a ti para que otras personas se identifiquen con lo que tú estás escribiendo. En mi caso en particular, pues como yo tengo la vocación literaria de escribir novelas, como te decía, pues me permite además darle forma literaria a lo que escribo, y Cuesta de los Judíos parece una novela. De hecho, si yo no llego a decir memoria, yo pudiera pasar gato por liebre y decir que eso es una memoria. Por eso que digo que hoy día eso se le llama novela de no ficción. O sea que ahí podríamos decir que quizás hay como un desdoblamiento. O sea que tú estás escribiendo sobre ti mismo, pero es como si estuvieras con una distancia emocional un poco. Sí. Como si estuvieras escribiendo sobre otra persona. Yo me salgo de mí mismo. Has usado la palabra correcta. Que es importante desdoblamiento. Para lo que estamos tratando de hacer aquí. Yo me salgo de mí mismo para poderme observar. Y empiezo a escribir sobre mí, pero lo hago en primera persona, que es como se escriben las memorias, en primera persona. Y
Y escribiendo sobre mí desde afuera se me hace más fácil porque no tengo que tenerle tanta consideración al personaje. Es decir, el personaje puede decir muchísimas cosas que de ordinario uno no diría. Como por ejemplo, en Cuesta de los Judíos yo cuento la primera vez que yo quiero verle el toto a la nena, a una vecinita que había. Y entonces yo digo, ¿cómo pasó todo eso? Y tú puedes decir, pero eso es muy confesional, eso es muy íntimo. Todos hemos tenido la primera experiencia de interrogaciones sexuales. Y en ese momento yo quería ver cómo era. Por lo tanto, incluyo eso en esa parte de la memoria. Naturalmente uso un seudónimo, ¿verdad? Que es otra cosa que uno... Esa es una estrategia que yo les recomiendo a aquellos que estén viendo que quieran escribir memoria. Usted tiene que hacerse esa pregunta. Yo puedo usar el nombre propio de esta persona de la cual yo voy a hablar ahora, que tuvo esta interrelación conmigo, o necesito usar un seudónimo. Ejemplo, yo tengo una tía que a los 16 años, y está en el libro, está escrito, a los 16 años un cura se enamoró de ella, cuando ella tenía 16 años. Y un día el cura se apareció a casa de mis abuelos, fue un sábado, ella estaba limpiando la casa, pero mientras leía en el tocadisco portátil que había entonces, le decían la Victrola, pero que realmente era un tocadisco portátil, tenía puesto un disco de los poemas de Juan Gibres. Y cuando él llega, ve que ella está oyendo a Juan Gibres, sin pedirle permiso a nadie, sin confesarse con nadie, va y saca el disco y sobre la rodilla lo parte en dos y dice que ya no puede oír eso. Pues en ese caso yo tuve que usar un seudónimo para mi tía. Para el cura no, el cura aparece con su nombre propio, pero para mi tía tuve que usar un seudónimo, porque yo no quería que ella se ofendiera más de lo que yo probablemente pienso que se ofendió al leer el libro y verse allí, como tú dices, que muchos de tus compañeros se ven allí. Pues pasa lo mismo, cuando tú le das a leer el libro a las personas que aparecen en el libro, aunque use un seudónimo, la persona se va a identificar ahí. Así. Pues, vamos a incorporar entonces al compañero Quique Colón. Gracias. En otra vertiente de este tema que estamos desarrollando, y es el autor como protagonista o testigo de un suceso histórico, que puede ser de mayor o menor trascendencia, pero ciertamente algo histórico. En el caso de Quique, se trata de la liberación de una joven puertorriqueña secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional en la jungla colombiana. Y a manera de introducción, para los que puedan haber olvidado un poco este suceso que fue noticia en el país, vamos a presentar entonces un corto video que nos sirve de introducción para la participación del compañero Quique. Me encuentro bien de salud y si Dios quiere te estaré contigo lo más pronto posible. Y un beso a mi hermano, a Elizabeth, a mi tía Yolanda, que sé que está al tanto de todo, y a mi tío Junior. Los quiero mucho. A mi papá también, que sabe que siempre lo tengo en mi corazón. Esta es Rosa Inés de la Cruz. Hasta el 6 de junio pasado, la joven de 23 años, nacida en Río Piedras, hacía lo mismo que otras de su edad. Pero ese día, en la región de La Ciénaga, cerca de Barranquilla, en Colombia, un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional la secuestró junto a otras 8 personas que disfrutaban de un pasadía. Su padre, original de Colombia.
Así que, Quique, háblanos un poco de cómo tú, ¿verdad?, te interesas en ese asunto, en ese caso, al punto de que te motiva de ir allá a negociar con la guerrilla y liberar a Rosa. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y gracias a ustedes, que aunque hemos compartido muchísimo, me parece muy interesante lo que han contado de sus respectivas memorias. Pero antes de entrar a los méritos, yo quería decir lo siguiente. La realidad es que en la memoria, como se ha dicho, aquí hay unas secciones de vida que ellos han tomado, pero usted puede seleccionar cualquier pedazo de su vida, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, que le pueda dar usted la importancia o le haya dado el impacto al resto de su vida o a su entorno en ese periodo. Cuando yo me planteé la posibilidad de escribir qué había pasado en la liberación de la joven secuestrada en Colombia, yo nunca me planteé en esa primera instancia la posibilidad de escribirlo. Y no me lo planteé porque no creía que yo tenía las herramientas para poder sentarme a escribir una historia novelada. Y previo a esa posibilidad de estar pensando por qué no podía escribirla, yo sí debo indicarles que yo había tomado un curso de narrativa que dio el Instituto de Cultura con la profesora Magali García Rami, escritora, y en ese curso de narrativa, era la primera vez, realmente pude descubrir que la ciencia de la escritura se pasea muy de cerca por la ciencia de nuestra profesión de escribir los alegatos, solo que hay que darle afecto, contenido, sonido, color, dolor, amor, y eso no son cosas que nosotros incorporamos en los alegatos, aunque sea un caso de familia o un caso de custodia. Y cuando también tuve la oportunidad de tomar, bueno, y debo indicar lo siguiente, lo primero es que cuando yo decido matricularme en esos cursos, no era porque tenía la intención ni siquiera de escribir un cuento. Yo lo hice porque un día, revisando un alegato para un tribunal de apelación, yo mismo sentí que estaba aquello escrito demasiado seco, ¿sabes? Demasiado jurídico, mucho verbalismo, y no me costaba a mí mismo tener que tragarme lo que yo mismo había escrito. Cuando vi de estos talleres, yo dije, bueno, si estas personas viven del cuento, pues probablemente, y algunos de los cuentos que yo han escrito a mí me han gustado, y entonces ya iba a dar este taller, y yo dije, pues yo quiero aprender para ver de qué manera yo puedo hacer de este alegato algo distinto, con todo lo seco y pesado que es el vocabulario jurídico. Así que yo tomé ese curso de narrativa, tomé un curso de redacción de guiones. Estamos hablando de un curso de 4 sábados, 3 martes, o sea, no estamos hablando de semestres ni de años. También tuve la oportunidad de tomar un taller de narrativa en categoría de novela. Y ese fue un poco más largo, probablemente 8 sábados. Y les digo esto porque en realidad hay una queja que siempre me indica la profesora Mayra Santos Febre, nuestra escritora, de que nosotros los abogados no escribimos y que en otros países mucha de la literatura es producida por abogados. Y que en realidad los casos que nosotros atendemos tienen personajes, tienen una introducción, tienen un punto culminante. Un conflicto. Correcto, y hay un desenlace. Yo le decía, sí, profe, eso es cierto, pero no es lo mismo escribir un alegato que escribir una novela, y creo que, como el compañero Irán Sánchez nos ha narrado, son métodos completamente distintos.
pero es un método aprendible. Es decir, somos educables, los abogados y las abogadas, y podemos intentar iniciar a aprender cómo escribir algunas historias, y obviamente, pues como ha dicho Alberto, lo más básico que nosotros estamos seguros, que no necesitamos hacer mucha investigación, excepto corroboraciones como el caso de Irán, es algún pedazo de nuestra vida, algún evento o un trozo muy corto de algún evento vital en nuestra familia, y con eso podemos empezar a hacer ese ejercicio. Ahora, Quique, si tú estás escribiendo sobre un suceso histórico como esto, ¿verdad? ¿No sientes entonces que tienes que ser todavía más fiel a la verdad? ¿Verdad? Sí, bueno, Y entonces, ¿cómo, si tú dices que tú fuiste allí, o sea, tú no ibas con la idea de que yo después voy a escribir sobre esto? O sea, tú no llevaste un diario, una bitácora, tú no tomaste apuntes, o sea, porque ¿cuánto tiempo pasó desde que se dio la liberación hasta que tú escribiste el libro? bueno. Háblanos sobre eso. Sí, ok. Bueno, la situación es complicada porque cuando uno está escribiendo memorias o está haciendo un relato novelado, pues el primer escalón creo que debe ser siempre decir la verdad. Pero eso no quiere decir que es toda la verdad. Exacto. Porque hay que novelar la historia, porque de lo contrario no hay manera que se pueda leer. Y entonces hay personajes en la historia pues, que yo narro, y por ejemplo, si yo fuera a hablar de Ponce de León, pues probablemente Ponce de León un día se sentó a comer yuca con algún jefe militar de él, y eso pues yo podría narrarlo y describirlo y dónde él se puso a comer una yuca, pero yo no podría poner, a menos que sea un propósito de tergiversar la historia en términos reales, narrativos, que Ponce de León pues, descubrió a Puerto Rico, porque eso no es un evento que está históricamente documentado. En ese sentido, sí hay que, cuando ya uno se va a colocar en posición de redactar datos históricos o novelas, hay que investigar, hay que leer muchísimo, y hay muchísimo material que va a descartar, pero es imprescindible conocerlo para poder hacer una narrativa lo más interesante posible, sin que sea un ensayo, porque tampoco se trata de redactar un ensayo. En ese sentido, en el caso particular de la historia de Rosa de la Cruz, la experiencia, yo no tomaba nota, yo lo que quería era sobrevivir lo que estaba pasando. Porque desde el primer día, en primer lugar, cuando yo fui a Colombia, pues yo pensé que eso ya estaba todo por unas gestiones previas que lo pueden ver en el libro, que tienen en imagen. Yo pensé que era solo llegar, aquí está, esta muchacha, nos equivocamos, perdón Puerto Rico, y nos vamos. Y en realidad, pues cuando llegué, la persona interlocutora que nos iba a llevar hasta el primer contacto, resulta que él no tenía ni idea de qué era lo que yo estaba haciendo allí, ni sabía si había gente secuestrada. Él lo único que sabía era que había conseguido un salvoconducto para que nosotros pudiéramos subir a la selva y reunirnos con el comandante militar encargado de la zona bajo control del Ejército de la Liberación Nacional. Así que esa fue la gran sorpresa para mí, porque yo sí ya tenía bien claro que nosotros no debíamos ir a las zonas de conflicto. Pero nada, o sea, llegamos a la zona de conflicto y cuando pues vamos a reunirnos con el comandante de la zona, que es un joven que después en el otro segmento de otro pedacito de video lo verán, también me hizo la misma pregunta. ¿Y qué yo hago allí? O sea, acá yo vine a la selva y dice, bueno, pero primero déjeme decirle, tiene 15 minutos para esta conversación. Me explica para qué usted vino aquí, y después de los 15 minutos se tienen que ir porque nosotros no garantizamos la seguridad de nadie, y aquí después de las 5 de la tarde
es muy difícil salir con vida de esta zona y llegar hasta la población, las zonas pobladas. Para mí eso era suficiente, ¿verdad? Diálogo, información para tener claro que yo tenía que irme de allí, pero empezamos una conversación. Esa conversación me impresionó de todas las maneras posibles y aunque yo no estaba tomando notas, sí lo podía recordar como si estuviera allí en ese momento, porque hacía calor, era muy impresionante estar rodeado de jóvenes armados hasta las teleras, el vocabulario era complicado y en adición al hecho de que, pues, si usted se sienta a hablar con una persona que ha secuestrado a otra persona y esa persona le dice, yo no tengo secuestrado a nadie, eso, ¿sabes? ¿De dónde usted se sacó eso? Pues estamos en dos mundos distintos. Así que costó trabajo llegar hasta un punto medio hasta que empezamos a hablar de Vieques. Y él me pregunta, oiga, ya que usted ha mencionado Vieques, yo siempre he tenido esta duda, me dice él. ¿Usted me puede decir cómo es eso que ustedes hicieron un plebiscito para decidir las opciones políticas de su país y ganó ninguna de las anteriores? Yo te puedo decir que fue la primera vez en mi vida que yo me confronté con la propia realidad de la historia nuestra. Diciendo, oye, ¿has visto el juego desde los bleachers? Es complicada esa respuesta. Así que empezamos a conversar sobre lo que es la situación colonial puertorriqueña y en un momento dado me dijo, ¿sabe qué? Bueno, primero que ya había pasado media hora. Me dice, ¿sabe qué? Yo creo que esta conversación tenemos que continuarla. Así que yo voy a hacer las gestiones para que usted se quede aquí esta noche en una casa en el pueblo. Entonces te sentiste como Sherezada. Me sentí casi como las 1001 noches. Sí, porque de hecho, esa noche, pues yo me senté en un colmado cafetín, una barra que estaba en una carretera de tierra, y me senté encima de unas cajas de madera donde embotellan cerveza, colocaban cerveza embotellada, que se tomaba el tiempo, ¿no? Porque el frío pelú que hacia allá arriba. Y el comandante vino. Y era una imagen de película que tampoco lo he borrado. Yo estoy sentado en las cajas, el comandante llega, se sienta en la otra caja, me pregunta si yo quería tomar una cerveza. Yo no bebo, pero le dije que sí. Y delante de nosotros, al otro lado de la calle, había un billar y habían dos parejas jugando. Un integrante del Ejército de Liberación Nacional con un civil y un integrante de la FARC con otro civil jugando billar. Y en el fondo, una bellonera tocando una canción de Daniel Santos. Bueno, yo estoy en cuál de las dimensiones del mundo desconocido y esas experiencias pues realmente me marcaron profundamente. Así que yo lo que quería era buscar una voz para esa historia. O sea, yo quería alguien que sepa escribir. Creo que esta historia de espionaje, de contraespionaje, de guerra, secuestro, hay que dejarla escrita. La historia de nuestro país no debe perder esta posibilidad y ya que todavía algunos de los participantes estaban vivos, pues es conveniente hacerlo. Pero nunca me planteé la posibilidad de yo sentarme a escribirlo porque no sabía cómo empezar. Bueno, una de las cosas que probablemente le puede pasar a usted, a lo mejor nosotros con este conversatorio podemos incitarlo a que se decida a escribir, pero recuerdo que un perito calígrafo de nombre Onofre Jusino, yo me lo encontraba como cada 3 años. Me decía, licenciado, ¿ya escribió la historia de la muchacha? No sé. Entonces, 3 años después me hacía la misma pregunta, siempre me lo encontraba en el sitio más inesperado, hasta que un día me dice, él estaba con un japonés, y me dice, licenciado, ¿ya empezó a escribir la historia?
Dice, no, Fred, no he podido, no, la verdad que no siento. Dice, usted no puede morirse sin escribir esa historia. Y ahí me mató. Y es cierto. O sea, si me muero no puedo volver a contar esa historia. ¿Y cuántos años habían pasado? Habían pasado aproximadamente como 6 años. Y así que en ese momento, cuando él me dijo eso, yo resolví, voy a empezar a escribir. Pero en realidad que no empecé a escribir. Empecé a contarla. Prendí una grabadora y con un amigo hicimos un programa de trabajo y estábamos más o menos, creo que era martes y jueves, y estábamos de 3 a 4 horas. Él me hacía preguntas y yo le contestaba. Después mi amigo se perdió con las grabaciones, eso fue un rollo, no apareció nada. Y yo dije, bueno, pues esto está, ¿no? Porque después de tantas horas, yo no voy a volver a empezar cosas otra vez. Pero hasta que finalmente, no sé, como casi 3 años después apareció, porque se había ido del país, y me entregó la grabación y una transcripción que él había hecho. Así que con esa transcripción, cuyos datos estaban todos desorganizados, pues comencé a hacer una evaluación y tratar de darle un orden, darle espacios separados, poner historias cortas, porque usted verá, o sea, no, si usted de la nada empieza a escribir como José Saramago, está bien complicado entender lo que uno escribe, pero una historia novelada de una memoria ayuda a que sean capítulos cortos y con una ¿Viste eso, Irán? terminología sencilla, porque es por lo menos cuando usted va a escribir ese borrador. Y yo creo que esa experiencia la pude tener cuando yo tuve mi primer borrador. Tuve la suerte de que la profesora Magali García Rami me había indicado de que si alguna vez yo decidía escribir una narración sobre esa historia, ella se comprometía a hacer una revisión. Y yo, pues para mí eso ya era un regalo muy grande. Así que lo primero que hice, tan pronto yo dije, pues yo creo que esto ya es un borrador que en términos reales para mí era que ya, o sea, ya terminé, ya me tengo que quitar esto de encima, porque después estas narraciones se convierten como un espíritu que lo persigue y no lo quiere dejar. Usted se acuesta y sale pensando con el revolú y se levanta y está pensando en eso. Así que, ¿qué ocurrió? Pues la profe lo revisó con el tiempo, me hizo llegar mi borrador manuscrito lleno de marcas y lleno de comentarios, pero lo más importante que me dijo es que en unas escenas que ella creía que era importante y obviamente para marcar todo lo demás, no escucho, no me huele, no oigo, diferenciándolo de escuchar, y no me sabe. Y me di cuenta cuando ella me hizo esos comentarios que en la narrativa de la vida debe ser novelada, porque no es solamente dar el dato, como decía Irán, sino usted tiene que diseñar la manera en cómo va a presentar el dato. Y por eso, en ese sentido, cuando se estaba presentando pues, el conflicto, o estaban haciendo comida, que en ese caso era una comida, una especie de sancocho, pero de animales que nosotros no nos comemos aquí, pues había que darle olor, había que darle color, había que darle sabor. Y eso es algo que usted tiene que tener muy presente. Cuando usted esté escribiendo, no es que va a ser un proyecto de jardinería, pero sí tiene que darle al lector la posibilidad real de sentir con usted qué fue lo que esa experiencia de haber vivido de kinder a 6º grado
o de escuela elemental hasta escuela intermedia, para que uno realmente se identifique, para que el lector se identifique, y esa experiencia me ayudó muchísimo, y tuve después de ese documento, yo creo que como 4 o 5 correcciones adicionales y un reajuste de una persona que fue asesinada, una persona que nos ayudó muchísimo en este trámite. Y hubo que, para seguir el lazo de la historia, en lugar de ponerlo en el momento que ocurrió, hubo que colocarlo en otro momento para que no le rompiera al lector la ilusión de sobrevivencia, porque uno siempre piensa que todos los buenos van a sobrevivir la guerra y desgraciadamente eso no pasa así. ¿Qué participación tuvo Rosa de la Cruz, si alguna? ¿Tú la entrevistaste para precisar unas cosas? Bueno, yo hubiera querido hacerlo, pero la realidad es que como el proyecto dentro de mí siempre estuvo muy inseguro, o sea, ni yo mismo sabía qué podía salir de lo que iba a escribir, entonces ni siquiera sabía si lo iba a poder terminar. Pues no quise involucrarla. En algún momento sí recuerdo que la llamé para hacerle una pregunta, que en unos momentos en su vida secuestrada hubo, en los primeros días de su secuestro, el ejército estuvo siguiendo donde entendía que podía estar la guerrilla con los secuestrados, y hubo combates. Yo le pregunté cuál era el color con lo cual ella identificaba esos momentos, de qué, de dónde, y cuál era el sonido que ella identificaba para describir esos momentos. Entonces ella me dijo, y me pareció lo más interesante al extremo, entonces, que traté de encontrar unos espacios para poner cosas parecidas en otros momentos de la historia, para, en el sentido como ustedes han comentado, pues novelarla. Así que, pero era importantísimo para mí, cuando el libro sale, ver cuál era su reacción, porque es el personaje, ¿sabes? Como dice Irán, pues sus compañeros se vieron o no se vieron. Yo recuerdo que yo le envié a su papá y a ella la primera copia del libro, y como a la semana de habérselo enviado, ella me llamó. Recuerdo que estaba en la oficina y solamente dijo mi nombre y empezó a llorar, porque ella no sabía absolutamente nada de todo lo que habíamos pasado nosotros, y todas las gestiones que se habían hecho, todos los contactos, todas las exposiciones de nuestra seguridad personal, etcétera, para poder liberarla a ella de un secuestro como ese. Y realmente pues entendí con sus comentarios que había logrado el objetivo que yo quería con esa narrativa, claro. En adición al hecho de que en el caso particular de este libro, que está a la venta en la Norberto González de Plaza, Guapa Televisión donó todo lo que son las entrevistas televisadas de Rosa durante las veces que Guapa fue a cubrir, y todavía al día de hoy Rosa de la Cruz, con todos los secuestros que ha habido y hay en Colombia, ha sido la única persona secuestrada que ha sido entrevistada para la televisión estando secuestrada. Y eso pues es un lamentable logro político una de distinción. Nosotros, correcto, porque nosotros no tenemos embajadas, nosotros no tenemos consulados, y sin embargo, contrario a los esfuerzos de otras secuestradas más prominentes, como fue el caso de Clara Rojas e Ingrid Betancourt, los esfuerzos políticos para liberarla, pues con todas las embajadas, con toda la Cruz Roja, no pudieron dar los resultados que se buscaban en los primeros años de su secuestro.
Así que en ese sentido, pues la experiencia me marcó sin necesidad de tomar nota, pero sí tuve que buscar documentos para recordar y reforzar datos, saber situaciones de la selva y revivir el hecho de que mientras más investigaba y más repasaba los datos, más entendía yo cuál había sido el riesgo personal en que todos nos habíamos involucrado para salvar a esa muchacha. Y en ese sentido, pues, la historia me parece que es importante porque probablemente usted tiene en la cabeza el deseo de narrar o la posibilidad de querer contar algo, y lo primero que yo recomendaría es que tómese un curso de narrativa. Hay muchos aquí en el internet, pero aquí hay profesores, incluyendo Mayra Santofebre, la profesora Magali García Rami y otros recursos que dan esos talleres. El mismo Alberto ha dado talleres no directamente dirigidos a la narrativa, pero también Alberto tiene ese talento para educar en la redacción, y creo que modestamente puede comenzar a hacer ese proyecto, un proyecto suyo, y escribir. Luego tiene que leer muchísimo, de verdad. Yo puedo decir que cuando yo me di cuenta que yo me sentaba frente a la computadora y me quedaba en blanco, pero en blanco, y que a veces lo que hacía, escribía una N de no, ¿verdad? No, porque no me salía absolutamente nada. Pues es obvio que había necesidad entonces o de estudiar algo sobre el tema o de leer lo que otros habían escrito. En ese sentido, yo le puedo recomendar algunas cosas. Mire, Jorge Luis Borges tiene una publicación que se llama El aprendizaje del escritor. Este señor es un monstruo de la literatura mundial. Y en el aprendizaje del escritor son una serie de conferencias que él da. Originalmente las dicta en inglés y luego son traducidas para el desarrollo de la escritura, y es una aportación maravillosa. Luego también tiene usted Humberto Eco, Confesiones de un joven novelista. En realidad, Humberto Eco cuando escribió esto tenía 80 años, pero joven en el sentido de un novelista reciente, según él se narraba. Y en el caso de Humberto Eco, que escribió La Rosa... El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, usted va a reconocer que él tenía un doctorado en esa literatura y además conocía griego antiguo, latín antiguo, o sea que cuando él escribió noveladamente esa historia, sabía lo que estaba haciendo. Y sobre historia, mire, hay una que se llama The Story of a Novel, de Thomas Wolfe. Es un libro muy corto, pero para que usted vea cuál es el tema. Él lo que hizo fue, narró y describió, pero con mucha angustia, el proceso frustrante que fue para él escribir una novela, incluyendo de acostarse en una cama y estar horas frustrado porque no le salía ni el nombre para nada, no le salía ni un nombre para escribir. Y esta narrativa él la cuenta en primera persona y cuenta toda la frustración hasta que finalmente, después de muchísimo tiempo, pudo sacar, y es la historia de una novela. O sea, él no cuenta eso. Tú sabes que hay un relato que no sé si es apócrifo, de que la esposa de James Joyce llegó un día a su casa y Joyce le dijo: hoy ha sido un día maravilloso, escribí una página. Muy productivo. Hay otra, Mario Vargas Llosa, esta se llama Cartas a un joven novelista. Él ficticiamente le escribe a un sobrino que quiere ser escritor y le dice pues las cosas que debe hacer. Está muy escrito, muy bien escrito, como todo lo que escribe Vargas Llosa. Entonces, cuando usted escoja su tema o crea que tiene un tema, se va a dar cuenta, igual que cuando se compra un carro. Usted nunca ve ese carro, pero se lo compra y ahora ve todos los carros del suyo por allá en la carretera. Cuando usted decida su tema de escribir, cada comentario que haga alguien
o cada cosa que usted lee en algún sitio va a decir, mira, esto puede serme útil. Y a veces les recomiendo que aunque crea que no le va a ser útil, anótelo, porque es mejor descartarlo que luego decir, caramba, fíjate, escuché algo y ya se me olvidó lo que era. Y por ejemplo, eso puede ser las cosas más nimias, las cosas más sin sentido, pero cuando usted vaya desarrollando su escritura se va a dar cuenta que tiene alguna relevancia. Pero aquí hay una cita de Lewis Carroll, que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Son 2 oraciones, dice, no vale la pena, dice Alicia, uno no puede creer en cosas imposibles. La reto a que usted nunca ha hecho eso en su vida, le dice la reina. Pues cuando yo tenía tu edad, siempre lo hacía por lo menos media hora al día. Por lo tanto, a veces yo creo que pensaba hasta unas 6 cosas imposibles antes de desayunar. Con esas oraciones usted puede hacer una novela. Pero les digo esto como un ejemplo, porque en realidad, pues cuando yo comencé a escribir el material de la historia de Rosa de la Cruz, tuve que no solamente buscar la narración de los hechos que vivía, pero tuve que buscar información adicional para poder complementar y dar carácter de novela o un poco épico a eventos sencillos. Y no se trata de escribir cosas complejas. Mire, la mayoría de las novelas, la mayoría de los cuentos, la mayoría de la historia es de la cotidianeidad. Lo que pasa es que está tan bien escrito, está tan maravillosa y hermosamente escrito, que obviamente pues, nos permite disfrutarla. Y en ese sentido, no piense que usted va a escribir el Quijote, pero siéntese a escribir el Quijote. Pero para eso necesita una disciplina. Tiene que leer literatura buena, literatura mediocre, literatura mala, porque usted se va a dar cuenta. Mire, nosotros teníamos la presidenta de la Comisión de Juristas Creativos, participábamos en un taller de lectura, que también es muy bueno. Es un grupo, más bien un grupo de lectura, éramos 5 o 6 compañeros, usted puede hacer eso, buscar 5 o 6 compañeros que se interesen, escogíamos las obras por consenso, y una vez al mes nos reuníamos en casa de alguien entre quesos y vinos a leer, a discutir la novela, que la dirección de la discusión pues la encargábamos a cualquiera de nosotros para ese día. Y en un momento dado recuerdo que yo mismo me dije, ay, caramba, yo me he puesto bien piqui, ¿sabes? Con esta cosa de haberme metido a este club de lectura, porque ahora cuando me siento a leer una novela y estoy diciéndome acá adentro, pero ¿y este tipo qué es lo que ha escrito aquí? Pero esto está mal dicho, esto no se dice así, pero qué imagen, qué porquería. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta que finalmente tocó el turno a una novela que cuando la seleccionamos iba por la edición número 66 y había sido traducida a no sé cuántos idiomas y probablemente era así de flaquita la novela. Y esa novela corta, cuando yo empecé a leerla, primero se me olvidó que estaba leyendo y yo sentía que estaba viviendo la vida de los personajes y yo sentía que yo me iba con el personaje para donde quiera el personaje iba, y ahí me di cuenta que no era que me había puesto selectivo con la lectura, era que realmente, ¿verdad?, habíamos estado escogiendo obras probablemente por nombres muy bien puestos, pero que eran malas realmente las obras, porque cuando usted tiene una novela o tiene un cuento bien escrito, que tiene contenido, que el autor presta su corazón y su vida y la pone ahí, usted se va a dar cuenta que está viendo una película y se va con esa narrativa. Y no importa el tema. De hecho, el tema de la novela que les cuento se llama Seda, es de los huevos del gusano de la seda, o sea, qué cosa más menos romántica que eso. Y de hecho, pues él ha hecho una novela de corte histórico, romántico, político, con los huevos de la seda. Así que no debe tener temor. El temor siempre que uno tiene
es de hacer el ridículo, un poco como había dicho el compañero Irán. Y le puedo decir que, por lo menos a mí me pasó, la primera vez que me mandaron a escribir un diálogo. Ese curso era los sábados. Pues recuerdo, Mari Carmen Ferrer también estaba en ese taller. Pues yo escribí la primera oración. Cuando yo leo aquella cosa, yo, ¿qué es esto? Lo borro. Y sigo así. Bueno, eso fue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado para mañana escribí lo que fuera para no llegar allí donde la profesora sin nada en la mano. Y ella solamente preguntó, ¿qué tal la experiencia de escribir? O era una página a doble espacio, de escribir ese diálogo. Todo el mundo dijo, terrible, tremendo, esto es una cosa, pero qué complicado. Dice, bueno, que yo no lo voy a revisar, pero solamente les di el ejercicio para que usted sepa lo siguiente, que cuando usted está leyendo una novela o usted está viendo una película y el personaje ha dicho algo que les trastoca el corazón, les saca una lágrima o una sonrisa, detrás de esa oración hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, porque el escritor tiene que haber visto, releído, reescrito, releído, hasta que finalmente estuvo satisfecho con lo que escribió. Así que en ese sentido, la invitación que nosotros hacemos con este tipo de diálogo con ustedes va dirigido precisamente a eso. Va a pasar la vergüenza de la primera vez tener que leer a su grupo de amigos lo que usted escribió, porque uno escribe solo, uno escribe para uno mismo, y revelar estos datos es complicado la primera vez. Pero también tuve la experiencia con un taller que nos dio la profesora Mayra Santos de redacción de novelas, que a raíz de ese taller escribí también pues mi primera novela que se llama Vática. La profesora nos hizo lo siguiente, y esto es un ejercicio que usted tiene que hacer si quiere escribir, aunque sea un cuento de una sola página. La profesora hacía que todos los participantes del taller se pusieran de pie, levantaran la mano de su preferencia y dijeran que iban a decir la verdad. A mí me estuvo tan simpático el comentario, porque nosotros en los tribunales, pues eso se hace, jura decir la verdad. Pues yo dije, pues a lo mejor está haciendo eso porque soy abogado. Pero a la semana siguiente me di cuenta por qué lo hizo. Y fue por lo siguiente, que es que usted, el compromiso de decir la verdad es que cuando usted reciba de su compañero, porque lo que se escribía se entregaba entre todos, cuando usted reciba ese documento, usted va a decir la verdad de lo que usted opina, porque si usted le dice a este escritor, este cuento es maravilloso, esto es el último de los mohicanos, lo que fuera, la cosa más grande, y en realidad no está diciéndole la verdad, pues usted está haciendo un daño a la persona que quiere crecer en el desarrollo de escribir. Y me acuerdo que cuando yo leí lo que me enviaron, yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esto no tiene ningún redeeming social value. Y venía entonces todo el mundo diciendo su comentario, su opinión, hasta que le tocó el que estaba antes de mí. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no me atrevo a decir la verdad aquí. Pero, por suerte, la profesora intervino y obviamente Santo Febre, que es una educadora, le decía, ¿tú no crees? ¿No te parece? Tal vez. Y después resultó que ese escrito fue una magnífica novela, pero extraordinaria novela histórica que esta persona redactó. Así que en ese sentido, ese temor que siempre nos va a perseguir de dar a leer lo que usted ha escrito o de pensar si es correcto lo que usted ha escrito, si está bien dicho, tiene que perder todos esos miedos y tomar la decisión de empezar a escribir hasta donde pueda llegar. La otra complicación de escribir es publicar, pero no entremos en eso. exacto, o sea, eso no es necesario todavía en la etapa donde estamos aprendiendo a tener estas experiencias narrativas. Quique, hace un rato tú mencionaste
el asunto del tiempo que había transcurrido. En el caso tuyo fueron como 10 años. Pero aquí nosotros tenemos otro caso que habría que decir que es insólito. Y es el de Irán, que en la historia de Antonia, ¿verdad? Antonia Martínez, que él ha escrito con muchísimo éxito, se trata de una historia que él está escribiendo medio siglo después, que no es poca cosa. Sí. Y eso obviamente tiene que haber planteado unas dificultades extraordinarias para el escritor, ¿verdad? Así que me gustaría que hablaras un poco, el tiempo que nos queda, sobre ese proceso tuyo de escribir Antonia tantos años después, tantas décadas después, ¿verdad? Sí, Antonia pues, es un libro que yo pensé escribir originalmente como abogado para abogados. ¿A qué me refiero con eso? Pues yo me refiero a que yo sabía que se había acusado a un policía por la muerte de Antonia y que había sido exonerado. Y yo vivía convencido, vivía prejuiciado, lo que no deben hacer los jueces. Y yo, aún siendo juez, vivía prejuiciado de que había sido un toallazo del sistema judicial al policía. Y yo dije, yo voy a escribir sobre ese libro para demostrar la injusticia que se había cometido en el caso de Antonia, de dejar escapar a una persona que pudiera ser responsable. Y lo voy a hacer basándome sencillamente en la etapa de la vista preliminar, porque el caso de Antonia se resuelve en una vista preliminar en alzada. No había habido causa en la BP inicial y se va a una vista preliminar, una BPA, una vista preliminar en alzada, y allí es exonerado el policía nuevamente. Así que yo quería hacer un análisis. Yo dije, yo voy a conseguir las declaraciones juradas que se usaron en ambas vistas preliminares, voy a conseguir los expedientes, voy a conseguir los informes y para reconstruir el caso. Y como abogado, pues reconstruirlo y escribirlo para abogado. Ese fue mi pensamiento inicial. Cuando yo comienzo a investigar, resulta que no había expedientes en ninguna de las agencias. Por lo tanto, ya no era posible usar declaraciones juradas, absolutamente nada de lo que había ocurrido. Pero al mismo tiempo me dije, es que yo debo ampliar el enfoque, y yo debo, quizás lo que yo deba hacer, porque como yo conocí a Antonia, porque me hospedé con ella un año, en mi primer año universitario yo fui a un hospedaje mixto y allí estaba ella y su hermana Jenny, y yo las conocía y eran mis amigas. Fuimos al centenario del Grito del Ares juntos, etcétera. ¿Y te enamoraste de ella? Estuve enamorado a lo adivino de ella. Yo lo cuento en el libro. O sea, yo no me callé eso. Como hubieras hecho tú te hubieras callado eso. Pero yo no me lo callé. Y sí, yo estuve enamorado a lo adivino de ella también. Y entonces yo decidí que lo que iba a hacer era un libro más amplio, y esta vez no iba a ser para abogados, dirigido a abogados, sino iba a ser para la comunidad, para todos los lectores, y era contar la vida de Antonia, porque descubrí también en ese proceso que no había estudiante universitario que yo le preguntara, oye, ¿y quién era Antonia Martínez? Que la contestación no fuera, esa es la muchacha que murió en la universidad. Esa no es la muchacha que le hicieron una placita allí en la universidad. Y no pasaban de allí. Yo descubrí el gran desconocimiento
que había sobre la figura de Antonia Martínez Lagares. Así que yo dije, pues esta vez me voy a sentar y voy a escribir la historia de Antonia Martínez Lagares, que va a incluir, naturalmente, hasta el momento en que se exonera al policía en vista preliminar en alzada. Así que me dedico a hacer las entrevistas, que incluyó la entrevista al abogado de defensa, que en ese momento, él ya falleció, pero en ese momento estaba completamente lúcido y tenía una memoria de elefante, y me empezó a contar la historia desde el punto de vista del abogado de la defensa. El fiscal ya había fallecido, que era René Arrillaga Belende, que después fue juez. Pude entrevistar al policía que acusaron, fui a su casa, Yabucoa, un barrio donde toda la vida ha vivido, y luego me metí a la hemeroteca a leer todos los periódicos, y allí pude reconstruir con los periódicos. El periódico El Mundo era muy detallista y los periodistas eran muy, muy buenos, y pude reconstruir la historia y llegué a la conclusión sobre el primer aspecto que yo tenía en mente estudiar, que ese policía fue correctamente exonerado. Policía que yo mismo lo hubiera exonerado de haber sido el juez que atendió el caso por el asesinato de Antonia Martínez Lagares. ¿Y eso que tú tenías fama de ser un juez profiscal? Sí, pero es gente como... bueno, déjame callar. Déjame callarme. No digas nombre. Yo quise siempre ser el mejor juez posible, eso sí te lo digo. Pero llegué a la conclusión de que el juez, tanto los dos jueces, doña Blanca Iris Bonilla, como el juez Arturo Cintrón García, que después fue amigo nuestro, compañero, actuaron correctamente. Aquí la policía, para encubrir al verdadero responsable, acusó a este pobre muchacho recién salido de la academia de la policía, creo que llevaba 9 meses en la academia, para encubrir posiblemente a un oficial que fue el que hizo el disparo. En el libro yo insinúo cuál fue el nombre que me dieron, porque yo pregunté en la policía, todo se sabe. Si no fue usted, ¿quién se dijo en la policía que había hecho el disparo? Y él me dijo, pues fue fulano de tal. Y efectivamente, cuando uno busca compara notas, y en el libro está muy bien explicado, es que yo llego a la conclusión de quién fue el que probablemente hizo ese disparo. Así que yo utilicé... Tú también tenías la ventaja, porque aparte de que te hospedaste con ella y la conociste, etcétera, pero ese día en particular tú estabas en Río Piedra, en las inmediaciones. Sí, porque... Lo único que tú supiste correr. Sí, yo corrí. Es que lo que pasa es que en el primer año nos hospedamos juntos, y el segundo año ya la señora anunció que iba a cerrar el hospedaje, que buscáramos hospedaje, y yo busqué un hospedaje, ella buscó otro hospedaje, y da la casualidad que el hospedaje que conseguimos quedaba uno frente al otro. Así que el 4 de marzo del 70, cuando ella por su parte, yo por mi parte, decidimos ir a la universidad a averiguar lo que estaba pasando, porque rápido, tan pronto la policía entró a la universidad, que fue como a las 6:15 de la tarde, eso se regó como pólvora. Así que salimos, y al salir a la calle yo me encuentro con ella y caminamos juntos, con ella y 2 compañeras más de su hospedaje. Caminamos juntos hasta la universidad, y allí es que cuando suena el primer disparo salimos corriendo. Yo corrí en dirección de Santa Rita, pero doblé a la izquierda por la calle González, y me detuve a coger aire frente al solar vacío, en el cual hoy día está construido el edificio de la Fundación Sila Calderón. Y cuando me detengo y miro al resto de los compañeros que andábamos juntos, entre ellas Antonia Martínez, noto que las muchachas no están. Los varones estábamos, y es que ellas habían corrido
por la Ponce de León en dirección de su hospedaje, y fue cuando le invitaron a subir al hospedaje. Entonces yo pude entrevistar muchachos de ese balcón, y que por cierto, en el balcón del frente había uno que luego fue fiscal, fue FEI, el licenciado Negrón Rodríguez, que vio el asesinato, pero desde el balcón del frente, en los altos de entonces Donato, lo que hoy día es la librería mágica. Tú tuviste la ventaja de que, aunque no observaste el momento del disparo, pero sí previamente tú sí observaste que la policía había empezado a disparar. Sí, sí. De manera que tú eres un testigo no presencial del hecho, pero de las circunstancias. Sí, porque la policía empezó a negar inmediatamente que ellos hubiesen hecho uso de las armas de fuego. Y tanto es así que fui testigo que el día 9 de marzo, 5 días después, yo presto una declaración al licenciado Noel Colón Martínez, que afortunadamente había hecho ese expediente para demandar al Estado, y conservaba ese expediente cuando yo empecé a investigar para el libro, y me facilitó las declaraciones escritas que él tenía de testigo. Y a base de la resolución de la BPA que emitió el juez Intrón García, que por alguna razón, me imagino que porque él era profesor allí, la Escuela de Derecho publica esa resolución en la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Católica. Y entonces allí sí yo veo la lista de los testigos de cargo y de los testigos de defensa que se utilizaron. Así que yo pude entrevistar algunos de los testigos de cargo, y pude entrevistar al balístico de defensa. O sea que yo pude hacer un buen trabajo de investigación para documentar la parte que digo, que concluyo, que la policía amapuchó el caso, le tiró los caballos a este pobre policía que era recién salido de la academia, para proteger a uno de los suyos que tenía rango. Y esa es la razón por la que yo estaba equivocadísimo en cuanto al prejuicio aquel inicial que tenía, que habían exonerado indebidamente a este señor. El Departamento de Justicia, a raíz de la publicación de mi libro, pues entonces reabre el caso. Yo no tengo mucha fe en esa reinvestigación, pero tengo que decirlo aquí, que a raíz del libro el Departamento de Justicia reabre el caso y tiene asignado 2 fiscales, entre ellas la actual secretaria de Justicia, interina. Pero quería añadir, Alberto, a lo que había dicho Quique, que una de las cosas que yo recomiendo también es que si se proponen escribir sobre la niñez, sobre la adolescencia, sobre algún evento de su vida o sobre algún aspecto de su vida, algún tramo en su vida, mi vida como abogado, por ejemplo, que usted empieza cuando juramenta como abogado hasta que se jubila, o mientras ahora mismo continúa trabajando hasta este momento. Es decir, no importa qué parte de su vida usted pretenda contar, yo creo, si llega a la decisión de que quiera hacer eso, comience a tomar notas. Y como decía Alberto, tomar notas, o sea, no tiene que sentarse a escribirlo todo en ese momento, pero toma una nota sobre el incidente y luego se va a la computadora y lo desarrolla. El orden no importa. Cuesta de los Judíos, yo lo escribí de manera desorganizada, por episodios según me iba acordando de ellos. Después fue que yo me senté, después que yo tenía escrito los distintos episodios, fue que yo me senté a darle orden. Y de hecho, el capítulo, y tú no sé si te acuerdas como editor que fuiste, Alberto, pero el capítulo originalmente pensado como capítulo 3 fue el que se convirtió a la postre en el capítulo 1, como producto de esta revisión que hicimos. Es decir, que ni siquiera el orden final que va a tener el libro usted lo tiene que decidir de antemano. Claro. Usted sencillamente escriba según se acuerde. Usted escriba,
por episodio, y luego al final es que usted se va a sentar a organizar ese material, porque lo importante es escribir. La organización se da después y, por supuesto, algo que no he mencionado antes de publicar, consígase un buen editor. Yo me precio de escribir, de escribir bien. Muy bien. Pero yo no enviaría a imprenta o le entregaría a Publicaciones Gaviota ningún libro sin que lo haya visto un editor. En mi caso el editor es Alberto, porque siempre al mejor cazador se le va la liebre. Siempre hay cosas que corregir, y sobre todo no solamente un editor que corrija acentos y comas, sino un editor que tenga criterio y que sea crítico sobre el trabajo que usted hace, que le diga la verdad de lo que piensa, que le diga las cosas que mejoraría, como Quique señaló que le pasó con Magali García, que le decía: Quique, no me huele, no me sabe, tienes que ponerle olor, tienes que ponerle gusto a esto que has escrito aquí. Y luego que Quique lo hace, tiene que tener la valentía de llevárselo a ella de nuevo y estar dispuesto a escuchar que ella le diga: ahora me huele, ahora me sabe, o que le diga: aquí que me sigue no oliéndome y no sabiéndome, mira a ver de qué forma lo hace. Es decir, que el editor tiene una función importantísima en la función de escribir. Y que yo no me atrevería a publicar nunca un libro sin entregárselo primero a las manos de un buen editor, y Alberto es un buen editor. Gracias por el anuncio. Se dedica a eso también, editor de otras personas. Yo he tenido, ya estamos por concluir, pero yo he tenido la experiencia, además de editando tus libros y de otros compañeros, de eso que tú acabas de decir. En ocasiones hay que decirle al autor: mira, lo que está en el capítulo 3 debe estar en el capítulo 1, y el 1 debe ser el 3, ese tipo de cosas. Hay una resistencia, ¿verdad?, en los autores, aún los que son amigos y compañeros de muchos años, porque la gente se encariña mucho con el texto que han escrito. Y una indicación de que deben suprimir algo, de que deben ser más breves, porque generalmente se escribe de más. Esa ha sido mi experiencia de muchos años. Se escribe de más y hay una renuencia a abreviar, a quitar cosas. Y uno como editor, porque el editor, yo siempre he dicho que el editor es como el ombudsman del lector. Es un lector profesional, crítico. Y entonces uno lee los textos y uno se da cuenta de que hay repeticiones, las reiteraciones, hay detalles que, ¿verdad?, aún entendiendo lo que aquí los dos autores dicen, ¿verdad?, que hay que darle sabor y olor y todo eso, pero llegado a cierto punto se puede exagerar en eso. Y hay que ver que no cansemos al lector, haciéndolo pasar innecesariamente por unas cosas, dando unos detalles de los cuales se puede prescindir, sin afectar, y esto es lo importante, sin afectar la integridad literaria del texto. O sea, no es cuestión de eliminar y abreviar por eliminar y abreviar, ¿verdad? No se trata de eso. Hay que ver si ya usted lo dijo lo suficientemente claro, de manera clara, el lector lo tiene, ¿verdad?, lo comprende. No se debe abultar el texto demasiado. Por lo menos esa es parte de la función del editor, hacer ese señalamiento. Como dicen por ahí, uno inclina pero no obliga. En última instancia, el libro va a salir con el nombre de la persona.
uno le da la opinión, ¿verdad?, profesional, y trata de convencerlo de que quizás eso está de más, hay que quitarlo. Y siempre hay esa resistencia. Mi experiencia ha sido que, en términos generales, pues yo logro convencer al autor de que, aunque algunas veces no, ¿verdad?, por supuesto, como sabemos. Y entonces, bueno... Pero le doy seria consideración. Pues muy bien, así debe ser. Así debe ser. Así que eso es una parte importante, porque hay personas que piensan que uno es un mero corrector, y eso es importante, por supuesto. Yo creo que se debe escribir correctamente desde el punto de vista gramatical y lingüístico, etcétera. Y eso es bien importante para que el libro no salga con errores, ¿verdad?, que a veces son un poquito hasta vergonzosos por parte de personas ilustradas, educadas y profesionales, etcétera. Pero, como ha dicho Irán, el verdadero editor entra en el contenido, y entonces hace un juicio crítico sobre eso. Si no, pues es un mero corrector, ¿verdad? Y en esa parte, pues ahí es que la cosa se complica un poco, porque hay esa resistencia a que eso que esa persona parió, por así decirlo, con mucho esfuerzo, como nos ha dicho, sobre todo Quique aquí, entonces que venga otro y le diga, mira, vamos a quitar todo esto, porque esto está de más, y eso. Así que esa es una... Pero estoy muy de acuerdo con Irán, ¿verdad?, de que usted debe buscar un editor lo más temprano posible en el proceso, porque después que usted ha escrito un texto de 200, 300 páginas, ¿verdad?, siempre uno puede hacer el trabajo, por supuesto, pero yo creo que mi recomendación como editor es: consulte a un editor, dígale, yo estoy pensando escribir este tipo de, ¿verdad?, de texto, a lo mejor tiene uno o dos capítulos escritos, ¿verdad?, porque en ese momento el editor le puede aconsejar y le puede advertir de unas cosas para que no se desvíe, ¿verdad?, y aprovechar entonces el tiempo mejor. Así que me parece que eso es bien importante. Vale la pena, ¿verdad?, consultar un buen editor, bien al principio en el proceso. Es la mejor recomendación que le puedo dar. Sí, yo creo que es una buena idea, pero creo que hay un segundo video que dura un par de segundos ahí. Pues si vamos lo a verlo. presentar, sí. Dejando a un lado sus compromisos profesionales y, más importante que eso, a sus familias, Colón y Cordero regresaron a Colombia para subir a la sierra el 10 de septiembre. Pero la liberación se pospuso por razones de seguridad. Entonces, Colón, quien preside el capítulo de San Juan del Colegio de Abogados y preparó una resolución que apoyaron decenas de organizaciones, consiguió que la guerrilla nos dejara ver a Rosa y entrevistarla. Rosa de la Cruz lleva solo unas semanas en las montañas de la Sierra Nevada de Colombia. La joven puertorriqueña fue trasladada aquí por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en medio de un operativo de seguridad. Rosa, su novio y otros 7 secuestrados abandonaron el campamento donde vivieron por más de 2 meses bajo condiciones de restricción. Sí, la seguridad era más estricta, teníamos que mantener un poco más de cuidado en cuanto a muchas cosas, radios, voces, todo, porque era un sitio peligroso. Bastante. En cuanto aquí, pues, un poco más de libertad ante poder alzar la voz, prender el radio. Ese traslado pospuso su liberación, que ya está decidida. Las horas en el campamento guerrillero, según Rosa, son aburridas al extremo. Está leyendo un libro, Papillón, la historia de un hombre que logra escapar de prisión. La lucha contra la depresión y el encierro es tan intensa aquí como en el campamento original donde Rosa fue llevada a pocos días de su captura en el área de la Ciénaga. En esos primeros días, cuando los familiares de los demás secuestrados eran entrevistados por radio y televisión, Rosa sintió una angustia enorme. Yo sinceramente me sentía muy mal al oír que las familias de todo el mundo hablaban por radio y las mías nada. Yo decía, ¿qué? Se olvidaron de mí,
no saben de mí, no quieren hablar, les habrán dicho que no hablen, no sé. Y me deprimía hasta que oí la voz de mi mamá. Desafortunadamente no la pude oír bien porque empezó a llorar, pero la oí y dije, la tengo en Barranquilla, la tengo cerca. Y me tranquilizó mucho al oírla. Rosa también se sintió más tranquila cuando supo de las gestiones de los puertorriqueños para interceder a favor de su liberación. Hasta el sábado pasado, cuando llevaba 97 días secuestrada, la joven natural de Arecibo no sabía nada de esas gestiones. En torno a mi liberación, sé absolutamente nada, sino hasta ahora que los acabo de ver, que ustedes me han informado muchas cosas. Según tengo entendido, no debe durar mucho. Ese día que venga, espero que sea lo más pronto posible y antes de ustedes no sabía nada. Rosa supo que una resolución suscrita por varias organizaciones puertorriqueñas fue entregada a los guerrilleros, que los macheteros emitieron una solicitud pública de liberación y que otros en su carácter privado también han hecho acercamientos. Una movilización nacional para alguien que se considera una puertorriqueña común, pero que hoy es más que eso. Para mí ha sido algo, o sea, me he quedado sin palabras para decir eso, pero como ustedes me dijeron que Puerto Rico había accionado como está accionando, que hasta Nueva York supuestamente hay gente accionando ante esto, me llena de bastante emoción. O sea, lo menos que me esperaba era que Puerto Rico supiera que yo estuviera secuestrada. O sea, soy una persona normal de Puerto Rico, o sea, no pensé que llegara hasta allá, tampoco pensé que Colombia actuara, pues no ante mí, sino ante todo lo que ha pasado, como han actuado. Pero sí, me alegra bastante y me llena de mucha alegría y de emoción saber que Puerto Rico se ha conmovido con el secuestro mío. Es impresionante, ¿ves? Por eso es que no había que tener libreta. Realmente aún yo cuando lo reviso, esas experiencias grabadas no dejan todavía de impactarme. Yo reiteraría a los compañeras y compañeros que han considerado la posibilidad de escribir una historia, escribir una narrativa, un cuento corto, que empiecen a hacerlo. Yo creo que es importante lo que ha dicho Alberto, que un documento sea revisado por un editor, pero eso es ya en una etapa de verdad donde ya usted debe haber vencido los miedos, el temor de la página en blanco, el de que lo que yo voy a escribir, esto no tiene sentido, o quién va a leer esto. Todos esos son pensamientos normales que pasan por la cabeza de todos los escritores. Así que no se sienta abandonado ni solo, porque realmente eso es un proceso que tiene que superar y con toda probabilidad su escritura va a ser una odisea. No es que va a escribir la Odisea ni la Ilíada, pero cada historia, es decir, aunque sea Chekhov, que es un ruso, que era un monstruo de los cuentos cortos, pues si usted tiene muchas historias cortas que contarnos, es importante que nuestro país se lea a sí mismo y se vea en todos estos escritos, y no escribirlo es una responsabilidad histórica que no sería bueno que usted se vaya de este mundo sin haberla cumplido. Así que es una invitación. Si alguno de los datos se pierde en esta conversación, la Comisión de Abogados Jurídicos está en el Colegio de Abogados, puede comunicarse de juristas creativos. De juristas creativos, perdón. Forma parte de las comisiones del colegio, usted sencillamente escribe ahí y se le pone en contacto con la compañera presidenta y los integrantes de la comisión para continuar este proceso, porque este ha sido un proceso de mucho trabajo en estos pasados 2 años de la comisión, y creo que la invitación, reiterarle el que por favor escriban, por favor lean y tomen su tiempo para poder hacer que otros disfruten de las historias que ustedes nos van a contar. Pero si hemos hecho énfasis en la literatura de memoria, es porque para la memoria no tiene que sentarse a escribir.
O sea, puede comenzar por memoria, porque en el caso de la memoria es recordar y poner por escrito lo recordado. Luego, como hemos dicho antes, pues es cuestión de organizar el material y no hay, es decir, no debería tener el problema, en el caso de memoria específico, no debería tener el problema de la página en blanco. Y por eso es que reitero, comience por cosas que usted puede hacer, que es escribir sobre un aspecto de su vida. O por su vida entera, si así lo cree pertinente. Bueno, pues esperamos que esta actividad le haya sido de interés y que le haya sido útil para su inquietud literaria. Así que muchas gracias por la atención prestada y quedamos a sus órdenes, como ha dicho Quique, en la Comisión de Juristas Creativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.